Ser podcast. Termina la semana con dos noticias que este viernes, a punto de acabar, hablan de distensión, de avances en dos asuntos muy diferentes, pero muy graves. Uno, una noticia sobre la pandemia. Ya tenemos 10 millones de vacunados con la dosis completa. Se cumple exactamente el calendario marcado por Moncloa y que han ejecutado las comunidades autónomas. 10 millones de vacunados en la primera semana de junio. Aunque justo hoy hemos sabido del brote de contagios en una residencia de ancianos de Madrid donde todos estaban vacunados. Por fortuna no han tenido la enfermedad en su forma más grave. Pero enseguida vamos a trasladar a un infectólogo la pregunta, ¿cuáles son los riesgos de contagiarse cuando ya se está vacunado para uno mismo y para los demás? Y la otra noticia que hoy habla de distensión es sobre la crisis catalana. Sánchez y Aragonés han hablado por teléfono y se han emplazado para verse este mismo mes de junio. Pero lo más relevante es que de esa conversación telefónica no han salido dos comunicados. Solo ha habido uno, lleno de las obviedades propias de estos casos: ganar la batalla al coronavirus, la reconstrucción económica, apuesta por el diálogo para resolver los retos comunes. Y se acabó. Obviamente, firmar juntos un mismo comunicado que no menciona las reivindicaciones clásicas independentistas no significa que esas reivindicaciones hayan desaparecido. Están ahí y ahí seguirán cuando se sienten a hablar. Pero lo de hoy demuestra la voluntad de rehacer la relación institucional, lo que no es poca cosa. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. En la mesa del análisis, Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Buenas noches. Muy buenas noches, Pepa. Elisa de la Nuez, secretaria general de Hay Derecho. ¿Qué tal estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Fernando Garea, periodista del Confidencial. Hola, ¿qué tal? Hola, Pepa, muy bien. El PP no expedienta Cospedal. El Comité de Garantías se ha reunido esta tarde y concluye que Cospedal no estaba en el ejercicio de un cargo público representativo cuando presuntamente participó en la trama parapolicial Kitchen. En ese momento era secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha. El día en 2 minutos. Ana Corbatón. Además de los 10 millones de vacunados con la pauta completa, el 40% de la población española tiene ya al menos una dosis y la incidencia acumulada sigue bajando, lento pero baja. Hoy estamos en 117 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días, un punto menos que ayer. Y Sanidad notifica además cerca de 5.000 nuevos contagios y 97 muertes de ayer a hoy. Mañana está previsto que el BOE publique la orden que va a permitir que desde el lunes puedan entrar a España los viajeros de todo el mundo que estén vacunados. Habrá que ver la letra pequeña, pero la ministra de Arias ha dicho esta tarde en un tuit que van a poder acceder con PCR, test de antígenos o certificado de vacunación o recuperación. Veremos también si desde entonces se empieza a recuperar el turismo internacional, porque hoy las empresas turísticas, las que cotizan en el IBEX 35, se han dejado más de un 2% y el selectivo español ha cerrado esta tarde con una caída de cerca del 0,6%. Ha roto así la racha que llevaba de 7 semanas cerrando en positivo. Hoy y mañana los ministros de Finanzas del G7 están reunidos en Londres para aprobar un suelo fiscal, un impuesto mínimo a las grandes empresas. En una carta abierta publicada por The Guardian, Nadia Calviño reclama, junto a sus homólogos de Francia, Alemania e Italia, un sistema impositivo internacional. Eso en Londres. En Bruselas ha quedado visto para sentencia el juicio rápido que enfrenta a la Unión Europea con AstraZeneca por el retraso en la entrega de vacunas. Y 2 apuntes más que afectan a Facebook. La Comisión Europea ha abierto una investigación para comprobar si violó las normas de competencia comunitarias mediante el uso irregular de datos publicitarios de anunciantes. Además, esta tarde la red social ha anunciado que va a mantener suspendida la cuenta de Donald Trump al menos hasta 2023. Y esta tarde el actual presidente de la Academia del Cine ha recibido el premio Retrospectiva del Festival de Málaga por su amplia trayectoria. Mariano Barroso es el director de películas como Los Lobos de Washington, Todas las mujeres, y también de series como La línea invisible o El día de mañana. Las elecciones a presidir la Academia se celebran justo dentro de un año y Barroso ha dicho ya que no va a optar a la reelección. Y en la contra de hora 25...
Manuel Javois, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Que hoy quieres hablar de la dispersión de los presos condenados por el terrorismo de ETA. Quedan 10 etarras en cárceles alejadas del País Vasco. Javois. Quedan ya solo 10, van a acercar a Amboto, la líder asesina, una de las líderes asesinas de la banda terrorista, y ha despertado ya las primeras y duras críticas también por parte de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Yo entiendo que los acercamientos de presos de ETA sean mecanismos contemplados por la ley cuando el gobierno que los hace es de tu cuerda, y concesiones humillantes cuando los realiza otro de la cuerda contraria, en este caso el Partido Socialista. Del mismo modo que tampoco es lo mismo una determinada política penitenciaria con una banda terrorista matando que sin banda terrorista, sin matar ni matando, por supuesto. A ETA no se le ganó llevando a los presos a 2.000 kilómetros de casa. Fue un recurso que se utilizó en su momento y no se va a perder ahora ante ella, que no existe, por acercarlos. Ha dicho la Asociación de Víctimas del Terrorismo que Amboto no ha colaborado con la justicia y no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, pero obvia la AVT que también podrá ser liberada cuando cumpla su pena sin haber hecho eso. Entonces, lo urgente y lo preocupante no es que acerquen o no ya a presos de ETA, lo preocupante es que cuando salgan no reciban homenajes por haber matado a gente, y lo urgente es evitar que eso ocurra a toda costa. Buen fin de semana, Javois. Un beso hasta el lunes. Buen fin de, un beso, chao. Hora 25. Pepa Bueno. Justo cuando estamos cogiendo impulso para volver a la vida prepandemia, hemos sabido que ha habido un brote en una residencia de la Comunidad de Madrid. De la veintena de contagiados, 7 han acabado en el hospital. Todos estaban vacunados. Y nos preguntamos lo que probablemente se han preguntado muchos de los 10 millones de españoles que ya tienen la pauta completa de vacunación. ¿A qué cuadro clínico te enfrentas si te contagias de COVID aún estando vacunado? ¿Y qué pasa con los demás, con nuestro entorno? Todavía necesitamos recurrir a los expertos para que nos aclaren dudas ahora que todos empezamos a hacer planes de fin de semana, de vacaciones. Por suerte ahora las preguntas son mucho más esperanzadoras de las que formulábamos hace más de un año. José Antonio Pérez Molina es médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Una persona ya vacunada que se contagia de COVID, ¿qué cuadro clínico tiene? Pues generalmente si se contagia es más leve. O sea, lo que hay que tener claro es que la vacunación lo que hace, y eso es muy importante, es evitar y en algunos casos casi hasta el 100% los casos graves. O sea, la hospitalización, sobre todo los ingresos en UBI y la muerte. Eso es lo que las vacunas evitan. No evitan al 100% el que podamos reinfectarnos. Lo que ocurre es que si nos volvemos a infectar, la importancia de esa infección, la carga viral, es mucho menor e incluso puede ser totalmente asintomática. Es probablemente pues lo que ha ocurrido en el brote de la residencia. Son personas muy mayores en las que también la vacunación seguramente haya sido algo menos eficaz, puesto que igual que ellos envejece nuestro sistema inmune. Y se han detectado originalmente en personas que estaban asintomáticas. Claro, pero si nos convierte en asintomáticos, nos convierte también en una bomba de relojería, porque podemos estar contagiando a gente que no tiene la vacuna, ¿no? Bueno, eso es algo que desde el principio se ha advertido. La vacuna es eficaz para evitar la enfermedad, pero no es eficaz al 100% para abortar la transmisión. Por eso, a pesar de que estemos vacunados, se sigue recomendando el uso de mascarilla, donde hay que usarla en espacios cerrados, el lavado de manos, el distanciamiento físico, social. Es decir, la vacuna fundamentalmente el objetivo que tiene es evitar los casos graves y la mortalidad, pero no evita al 100% las infecciones que efectivamente pueden ser asintomáticas y podemos transmitir, aunque mucho menos. Ya, menos mal que sirve de recordatorio, ¿no? Una noticia como esta, porque tendemos a olvidarnos de asuntos fundamentales. Mientras el virus esté circulando, hay que tener las precauciones, aunque uno esté vacunado.
Efectivamente, las precauciones que se recomiendan para población general las tenemos que seguir. Es cierto que luego puede haber recomendaciones más específicas y probablemente las habrá cuando compartas espacios cerrados o compartas determinadas actividades con personas que están todas vacunadas, pero a efectos de movilidad y a efectos de movernos y comportarnos como cualquier otra persona, se deben de seguir las recomendaciones que haga el Ministerio y las comunidades, porque efectivamente podríamos ser un caso asintomático perfectamente sano, que sin embargo estemos excretando virus. De alguna manera la vacunación sirve para proteger a los demás, no solo a uno mismo, ¿no? Claro, fundamentalmente, porque, es decir, tenemos que entender que yo como la persona individual, pues puedo llegar a infectarme y a transmitir, pero sin condiciones normales y sin vacuna, cada persona transmite la infección a 2 o 3 o incluso 4 personas más, la epidemia no se controla y cada vez aumenta. Sin embargo, si cada persona vacunada puede transmitir a menos de una persona, al final lo que va ocurriendo es que la epidemia se controla y desaparece. Pero eso solo ocurre cuando nos vacunamos todos. De la veintena de contagiados en esa residencia de Madrid, todos vacunados ya, 7 han acabado en el hospital. Las probabilidades de acabar en un hospital, aun estando vacunado, aumenta con la edad. Ya nos has explicado que tienen inmunodeficiencia, claro, porque también envejece. Y también está relacionado con una posible complicación de la propia infección. Sí, es decir, si calculamos o comparamos lo que probablemente hubiera podido ser ese brote antes de que esas personas estuvieran vacunadas, las tasas de ingreso y sobre todo la mortalidad en ese grupo de edad puede ser tan alta como de un 25 o un 30%, y sin embargo la mayoría de las personas de este brote, ninguna, hasta el momento no ha habido ningún fallecimiento y solo han ingresado una minoría. Y luego estamos hablando también de una población especialmente vulnerable, que suelen tener otras enfermedades concomitantes que hacen que, pues se puedan descompensar con mayor facilidad. Es una población especialmente frágil y a pesar de ello, pues la gran mayoría no han requerido ingreso. ¿Han tenido casos en el Hospital Ramón y Cajal de personas vacunadas y contagiadas? ¿Han tenido alguno? Sí, pero son muy pocos, son la excepción y suelen ser casos muy, muy concretos. Y con evolución leve, supongo, ¿no? La mayoría sí. Pues qué bien, menos mal. Aclaradas todas las dudas, que andamos los que estamos vacunados o a medio vacunar con la noticia en la cabeza de qué hacemos a partir de ahora, después de lo que hemos visto en esta residencia. Pues cuidarse como siempre mientras el virus esté aquí, en definitiva. Efectivamente, eso es lo que hay que hacer. José Antonio Pérez Molina, muchas gracias, como siempre. Nada, un placer. Bueno, sirva simplemente como recordatorio, Fernando Garea, de que no hay que bajar la guardia, aunque estemos vacunados o medio vacunados, mucha gente. Sí, es un tópico decirlo, pero es verdad que a veces los mensajes que transmitimos y nuestro propio autoengaño por las ganas que tenemos de salir de esto nos hace confiarnos, y yo creo que tenemos que tener presente las cosas que ha comentado este experto. Vamos a avanzar. La noticia saltó el miércoles, pero hemos tenido que esperar al viernes por la tarde-noche para saber por qué el Partido Popular no le va a abrir expediente a Dolores de Cospedal. El juez la imputó en la Kitchen porque quiere averiguar el papel que jugó en el presunto espionaje ilegal a Bárcenas. Pues bien, Cospedal se libra porque Génova dice que la presunta conducta no resulta del ejercicio de un cargo público representativo. En ese momento era secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha. Óscar García, buenas noches. Hola Pepa, buenas noches. Y fuentes del PP aseguran que la decisión de no expedientar a la exsecretaria general, exministra y expresidenta de Castilla-La Mancha se fundamenta en el artículo 22.1 de los estatutos del partido, que se refiere a los supuestos especiales del régimen sancionador a afiliados y que dice que se abrirá expediente informativo a aquellos que incurran en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o representativo. Esas fuentes aseguran que el comité que ha estudiado el caso de Cospedal, imputada en el caso Kitchen por los presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, ese comité entiende que las conductas que se juzgan no resultan del ejercicio de un cargo público representativo. Cospedal, en el periodo en el que se produjeron los hechos ahora juzgados, era secretaria general y presidenta de Castilla-La Mancha. El PP se basa
en esos argumentos, mientras que el mismo PP sí que anunció el pasado mes de septiembre la apertura de un procedimiento de este tipo, de un expediente, contra el exministro Jorge Fernández Díaz, al poco de conocerse que había sido imputado por este mismo caso, por el caso Kitchen. En Génova entienden que será el juzgado encargado de la instrucción el que deba dilucidar ahora si Cospedal ha incurrido o no en algún ilícito penal. Desde luego son los tribunales, gracias, Óscar, los que tienen que decir si hay delito o no delito, pero el argumento de no abrir expediente, el argumento que han aportado, seguro que técnicamente y con los estatutos del partido en la mano, Esther Palomera se puede defender, pero es inentendible, ¿eh? Bueno, no sé si con los estatutos del partido se puede defender. Quiero decir, el caso de Jorge Fernández Díaz, como ha explicado el compañero, era bien parecido al de Dolores de Cospedal y sin embargo se le abrió expediente informativo. Yo creo que más bien Pablo Casado lo que demuestra con esta decisión de no abrir ese expediente a la secretaria general del Partido Popular es que considera que tiene una deuda pendiente con ella, y la deuda debe ser el apoyo que le brindó en el último congreso del Partido Popular, en el que se impuso Pablo Casado frente a Soraya Sáenz de Santa María en la presidencia del Partido Popular. Mira Esther, cómo se dirigió Casado a Cospedal en ese momento. Gracias, María Dolores, secretaria general, por todo lo que has hecho por este partido, por ser una candidata ganadora en Castilla-La Mancha, por ser una ministra excelente, una consejera excelente, por ser quien ha dado la cara en las peores circunstancias por el partido. Gracias, María Dolores. Muchas gracias. Sí, Esther. Bueno, es que a mí no se me ocurre otro argumento con el que pueda justificar el Partido Popular esta decisión. Es verdad que públicamente no lo van a reconocer, pero no se entiende de otra manera y en otro contexto diferente al del último Congreso Nacional del Partido Popular. Bien, es verdad que a partir de ahora, cuando haya más imputaciones en el Partido Popular, tendrán que aplicar la misma doctrina que han aplicado con la exsecretaria general del Partido Popular. Y fíjate que cuando María Dolores de Cospedal empezó a ser investigada y cuando se conocieron aquellas grabaciones con el excomisario Villarejo, es verdad que se le solicitó el escaño e inmediatamente abandonó el Congreso de los Diputados. Ya era presidente del partido Pablo Casado, pero debe de pensar la Dirección Nacional que este ya es un paso definitivo para echarla de las filas del Partido Popular. En todo caso es incomprensible, ¿eh? O sea, han retorcido los estatutos como han querido a su antojo, pero yo creo que ni siquiera el militante medio del Partido Popular puede entender esta decisión. Hay un pasado con el que Pablo Casado no quiere romper, ese cordón umbilical que todavía le une a determinados exdirigentes de la época de José María Aznar. Sí, de esa defensa cerrada que hemos escuchado de Cospedal por parte de Casado a estas palabras en la rueda de prensa de Ceuta, donde simpatizantes del presidente del PP abuchearon a los periodistas. Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar. Pero es que va a tener que esquivar el tema durante mucho tiempo porque tiene por delante un calendario complicado. ¿Cuánto tiempo puede estar diciendo de esto no hablo? Miguel Ángel Campos conoce el calendario. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. La primera cita va a ser en el Congreso esta misma semana porque la comisión parlamentaria que investiga la Kitchen se reúne el martes para aprobar la propuesta de nuevas comparecencias, así como el calendario. Todo apunta a que será llamada a declarar Soraya Sáenz de Santa María, después de que la SER desvelara su implicación en el operativo que ha llevado a Vox y Podemos a solicitarla. También se establecerá la propuesta de calendario para Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal, entre otros, que deberá aprobar el Pleno. En el plano judicial, el próximo 29 de junio declara como imputada en Kitchen María Dolores de Cospedal y al día siguiente su marido, mientras que el 1 de julio comparecerán Villarejo y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Pero ahí no acaba la cosa, porque previsiblemente antes de agosto se conocerá la sentencia sobre los usos de la caja B del Partido Popular, que no augura un buen resultado para la formación conservadora.
Escribá. Y en septiembre, nuevo juicio sobre la Gürtel. 7 meses de juicio por las actividades de la trama en Boadilla. Entre los 27 acusados que se sentarán en el banquillo, de nuevo el Partido Popular, por lucrarse con la actividad de la organización criminal. Desde luego es un calendario, en fin, que es un calvario, que viene de antiguo, que no es nuevo, que ha habido otros juicios, pero es que lo que está por delante es esto. Casado está dando por amortizado el desgaste de la corrupción, que les penalizó mucho hace 3 años, hace 2 años, pero ahora las encuestas le dan el ISA un momento de recuperación, acaban de arrasar en Madrid, y esa respuesta suya de no voy a comentar nada responde en realidad a que están convencidos de que ya han saldado electoralmente esa deuda, de que pueden dar por amortizado ese desgaste. No, parece que lo piensan, ¿no? Por lo menos. Entonces, yo creo que sí, y volviendo un poco al tema de antes, está claro que no hay esa voluntad, ¿no? De, poner un poco de orden y dejar claro que esto no puede pasar, ¿no? Y yo sí quería hacer un poco de referencia al tema de los estatutos del partido, porque yo sí que creo que con los estatutos en la mano es un caso bastante claro, porque además es que no solo hace referencia a los cargos representativos, a los cargos públicos, hace referencia a cualquier afiliado, ¿no? Y también quería hacer referencia a otra cosa que me parece importante, porque esto es un clásico de los partidos políticos, ¿no? Que es las comisiones que deciden estas cosas. Claro, son comisiones de militantes y de personas del partido, ¿no? Y aquí sí siempre hay un reto que siempre desde la fundación nuestra decimos, es que tendría que estar compuesta por personas independientes, porque si no, lógicamente van a buscar, aunque sea retorciendo un poco la letra de la ley, salvar a la persona importante del partido. Y esto es un clásico de los partidos, ¿no? Entonces, claro, si al final te reúnes tú mismo y decides tal, pues, y también de ahí la diferencia, ¿no? Entre el anterior ministro del Interior y María Dolores de Cospedal. La diferencia es por las personas, no por lo que dice la letra de los estatutos. Se trata de defender la tesis de la dirección, ¿no? Sí, efectivamente, pero ya digo que esto es un clásico de los partidos, lamentablemente, porque al final dices, bueno, pues claro, con un comité compuesto con estas características, lo que va a resultar es lo que diga la dirección del partido. Y con respecto a la otra pregunta, hombre, yo creo que el PP lleva mucho tiempo en esto, ¿no? Diciendo que esto son cosas del pasado. Claro, hay una cosa que me parece también interesante, como nuestros tribunales tardan tantísimo, ¿no? en llevar los temas a juicio, esto siempre pasa. O sea, al final te encuentras con temas de hace 10 años que se juzgan ahora, pero claro, al final este es el pasado de tu partido, pero tú eres el que está ahora al frente y lógicamente pues esta es la historia de tu partido. Y también cuando no queda claro, que yo creo que eso también es, yo creo que lo que se le puede un poco reprochar ahora a los nuevos dirigentes, que tú hayas querido cortar claramente con eso, haciendo los gestos pues con María Dolores de Cospedal o con quien toque, ¿no? Es una forma de decir, oiga, yo a partir de ahora esto ya no lo hago, voy a cambiar la forma de actuar. Claro, si no haces eso, pues siempre tienes un poco esa hipoteca, ¿no? Encima. Sí, además, analizando los estatutos tal y como se lo aplican, es bastante absurdo, porque quiere decir que el partido solo te castiga si la conducta por la que te imputan la haces fuera del partido. Sí, no en el partido, lo cual no tiene mucho sentido porque, te está sancionando fuera del ámbito en el que es propio, porque es el partido en el que tienes un cargo. En este caso era secretaria general del partido, por tanto ni siquiera desde ese punto de vista no tiene sentido. Ninguna lógica, ¿no? Y además es incoherente, y ya lo habéis dicho vosotros también, respecto a las intenciones que anuncia Casado. Pablo Casado está en un ejercicio de negación de la realidad, es decir, si tú no hablas de ellos, como si no existiera eso. Pero es posible con este calendario que tiene por delante, ¿eh? Yo creo que es entendible, que es lo que cree que tiene que hacer en el sentido de haber hecho una ruptura con el partido. Yo sí creo, además, que el Partido Popular ha pagado la responsabilidad política de todos esos casos, lo ha pagado perdiendo unas elecciones, lo ha pagado con una moción de censura, que es la forma, suprema de rendir cuentas y de pagar una responsabilidad política, pero a partir de ahí lo que le es exigible a Pablo Casado, si de verdad quiere seguir por esta estrategia de ruptura, es que haga gestos mucho más firmes. No que deje de hablar de ello, sino que al contrario, que hable de ello para decir que son hechos intolerables. Es que hay que recordar siempre y subrayar que en este caso hablamos no de un caso de corrupción, que ya es bastante grave, sino de una presunta operación parapolicial para tapar un caso de corrupción, cometiendo a su vez presuntos delitos para taparlos y
para salvar a quien era entonces líder del partido y presidente del gobierno. Y para impedir que se cumpliera la ley, para torpedear el ejercicio de la justicia. Claro, lo cual es probablemente una de las conductas más graves que puede cometer un político, esté en un cargo público o esté en un cargo de un partido que además, como explicaba Elisa, es un partido que tiene que estar sometido a reglas democráticas y a un ejercicio democrático. Yo creo que lo que provoca también la sospecha, además de lo que decía Esther de cuántas cosas le debe Pablo Casado a Cospedal, es a ver si es que están preparando el terreno para ver qué ocurre en el momento en el que cabe la posibilidad, no seguro, pero cabe la posibilidad que el caso salpique directamente a Mariano Rajoy y pueda ser imputado también en este caso. Y lo que no quieran es abrir una vía de que a partir de aquí a todo el que es imputado en este caso es abierto un expediente y su posterior expulsión. Usar a Cospedal de barrera de contención, claro, ¿quieres decir? Claro, digo, puestos a buscar explicaciones de por qué Pablo Casado es incoherente con su discurso público de ruptura con el pasado, se me ocurre esa explicación, porque este caso Kitchen además está lleno de pruebas, está lleno de indicios, está lleno de declaraciones. Sospecho además que puesto que participaron tantas personas en esa operación, va a haber personas que van a ir confesando y contando cosas de lo que ocurrió. A ver si es que hay un temor a que avance el caso, porque en definitiva, vuelvo a subrayar lo mismo, estas actuaciones era para salvar penalmente al líder del partido y presidente del gobierno. Esther. Es una teoría, no está mal tirada, pero es verdad que esta semana leía alguna información de algún diario amigo del Partido Popular que bebía en fuentes muy directas de la Dirección Nacional y sostenían con mucho desparpajo, lo cual es bastante preocupante, que el Partido Popular estaba convencido de que no iba a seguir subiendo el listón de responsabilidades penales en el caso Kitchen, porque Mariano Rajoy, y abro comillas, seguía manteniendo ciertos resortes en el mundo judicial que iban a evitar que las imputaciones llegaran a lo más alto del Partido Popular, lo cual a mí me dejó absolutamente perpleja, pero era la tesis que defendían la Dirección Nacional y escrito, insisto, con comillas, en un diario afín al Partido Popular, lo cual es bastante más preocupante sobre todo porque más allá de lo penal está lo político y lo ético, y la pregunta fácil de responder es ¿a quién beneficiaba esta presunta operación parapolicial? Sí, no, yo también un poco esto de que de más allá de la responsabilidad jurídico-penal, ¿no? Que además hay que demostrarla y tal, es que está un poco en los principios y la ética, ¿no? Y yo creo que eso a veces se nos olvida, decir, bueno, es que no se ha podido demostrar que ha habido un delito, pero efectivamente aquí ha habido una operación, digamos, desde las instituciones, absolutamente condenable desde todos los puntos de vista y es verdad que tenía unos máximos responsables y unos máximos beneficiarios. Entonces, aunque no haya una condena penal, hombre, una cosa no quita la otra, ¿no? Hora 25. Pepa Bueno. Pedro Sánchez y Aragonés han hablado por teléfono, ya lo saben, se esperaba que se produjera esa llamada protocolaria entre ambos porque no habían hablado desde que Aragonés fue investido nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. De esos 40 minutos de conversación telefónica solo sabemos cómo ha sido el tono de la conversación, fluido y productivo, y que se han comprometido a verse cara a cara antes de que acabe el mes de junio. Por lo demás, pues lo que les decía en la portada, ¿no? Los temas de rigor, pues batallar contra el coronavirus, la reconstrucción económica y el diálogo y un único comunicado entre las dos partes. ¿Qué expectativas hay que tener, Elisa de la Nuez, con estos comienzos? Bueno, como tú dices, es el tono, pero desde luego del fondo ahora mismo yo creo que se puede decir poco, ¿no? Más allá de esto, digamos, cosas muy generales, combatir el coronavirus, el diálogo está bien, pero esto ¿en qué se concreta? En cualquier caso, yo creo que como estábamos tan mal, vamos a decirlo, y veníamos de una época tan mala, que haya un tono, digamos, y una conversación entre los dos presidentes ya es algo, ¿no? Pero también luego, claro, nos queda un poco la letra pequeña. Yo siempre, como jurista, siempre digo un poco, ¿no? O sea, yo hasta que no veo la letra pequeña no opino, ¿no? Y aquí la letra pequeña me imagino que va a ser complicado.
que va a ser complicado, ¿no? Porque más allá de las apelaciones generales, como tú decías al principio, bueno, cada uno tiene su agenda, los independentistas tienen su agenda y vamos a ver en qué se concretan estas cosas. A mí me gustaría que se concretase en algo tan básico como el respeto a las reglas del juego, ¿no? Que al final es una cosa que se ha demostrado que no se puede dar por sentado, ¿no? Y ese único comunicado significa eso de restablecemos el cauce institucional como mínimo. Yo creo que sí, se trata de trabajar para abrir un camino que hasta ahora estaba cerrado, como decía Elisa. Venimos de una situación muy mala, se ha intentado ya un camino durante años que no ha funcionado, que nos mantiene donde estamos, con un Parlamento además con una mayoría independentista, un gobierno independentista, etcétera, y se trata de explorar otro camino. En ese camino creo que puede haber un problema de expectativas, no crear expectativas de que en un mes, 2 meses, 6 meses o un año de ahí va a salir algo concreto. Como periodista no debería decir esto, pero lo que dice Elisa de la letra pequeña, cuanto más tardemos en saber cuál es la letra pequeña, será mejor, porque se estará trabajando discretamente y ni siquiera se trabajará en las reuniones de la mesa que cubramos y que conozcamos y de las que haya foto. Lo bueno es que haya serpas en argot europeo que estén trabajando y buscando esos puntos de acuerdo. Se parte de posiciones muy divergentes y muy distintas, pero lo importante es que haya esa voluntad de llegar a acuerdos y buscar soluciones. Es evidente que ahora en el inicio no puede haber ya acuerdos en los puntos que se van a tratar, pues autodeterminación, amnistía, etcétera, etcétera, sino que es precisamente lo que se trata es de buscar soluciones y acuerdos, y para eso también hay que favorecer ese camino y esa solución, y por eso creo que si se gestiona adecuadamente dentro de esas conversaciones y de ese diálogo, puede ser muy positivo el tema de los indultos, porque creo que uno de los grandes obstáculos en este momento para que se avance en ese buen clima, no digo en ese acuerdo, digo en ese buen clima, es precisamente la situación de los presos, independientemente de si se está de acuerdo con que les condenaran o no, que creo que no es el momento de eso, sino hablar si eso puede favorecer abrir ese camino. Digo que estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, pero para empezar y como primera premisa yo creo que habría que recordar que Aragonés no es torra, y no es torra ni en el fondo ni en las formas. Y esto no es poco, porque esa mesa de diálogo que ya estaba acordada de la anterior legislatura en Cataluña fue torpedeada una y n veces por el anterior presidente de la Generalitat, ¿no? Efectivamente, un conflicto que lleva enquistado varios lustros no vamos a decir que puede resolverse ni en 2 tardes, ni en 2 días, ni en 2 meses, y quizá tampoco en 2 años. Pero se trata de sentar las bases de la normalidad, de recuperar esa institucionalidad perdida por la Generalitat hace mucho tiempo y construir los pilares básicos para restablecer un clima de confianza que también se había perdido, ¿no? Y yo creo que salvo para los permanentemente inflamados de la política y del periodismo, esto del diálogo en democracia es básico, es fundamental y hasta normal, que de lo que se trata es eso, ¿no? De restablecer pero hay que saber de qué, la normalidad. ¿no? Bueno, es que yo creo que está bien claro. El diálogo en principio está muy bien. ¿Sabes qué pasa? ¿De qué vamos a hablar? ¿Sabes qué pasa, Elisa? Que es que sabemos todos de lo que van a hablar. Es claro, que se puede hablar de todo. Es que hablar en democracia. Sí, pero luego en democracia se puede hablar de todo. Está todo claro, es de pero... todo, también de autodeterminación y de amnistía y de lo que quieran los integrantes de la mesa. Por supuesto. Ahora, parece que a estas alturas nadie tiene ninguna duda de que volver a repetir o transitar por el camino que transitó el independentismo, que es el de la vulneración del ordenamiento jurídico, les lleva a donde están en este momento. Y a mí me parecería muy suicida que, a pesar de las palabras de algunos independentistas, este camino se vuelva a repetir. Es que, yo sinceramente pero es que ellos no lo dicen creo. que lo volverán a repetir. Como tampoco creo, por otro lado, que este gobierno, como dice la derecha, vaya a aprobar un referéndum ilegal, vaya a trocear España y vaya a acabar con la soberanía nacional. Porque no puede ni este gobierno ni ningún otro que venga, sea del color que sea. Por lo tanto, como las consecuencias de transitar por la vía unilateral ya las conocemos todos, yo creo que el pasado no se repite, a menos que uno sea un suicida. Elisa.
Sí, yo es que no, o sea, me encantaría que fuera así, pero yo me atengo un poco a lo que oigo, ¿no? Y lo que oigo no es eso. Es decir, hay muchas declaraciones, porque además depende a quién escuches. Claro, Elisa, claro, depende a quién escuches. Por supuesto, pero son independentistas los que lo dicen y gobiernan en un gobierno de coaliciones, que tampoco se nos puede olvidar esto. Porque pero no es malo de suyo ser independentista, ¿eh? El problema es cómo lo seas y lo que hagas. No, claro, por supuesto, faltaría más. Pero lo que quiero decir es que hay un gobierno de coalición donde hay un sector de ese gobierno de coalición que dice otras cosas, ¿no? Y esto yo creo que es importante. Y luego que tengan claro que van a renunciar a la vía unilateral. Yo no estoy de acuerdo con los indultos, ya lo he dicho. ¿Por qué? Porque, digamos, es una forma de decir, bueno, puedes volver a hacer estas cosas y al final no te preocupes que no tiene consecuencia. Entonces, digamos, los incentivos. Yo creo que esto es una cosa también de incentivos. Consecuencias. ¿Cómo que no tiene consecuencias? Las ha tenido todas. A ver, han tenido consecuencias, pero digamos, se palían un poco esas consecuencias en función de otras consideraciones. Yo ya lo he comentado otro día y bueno, además lo he escrito, ¿no? Pero lo que quiero decir, dejarme un poco terminar. Al final, esto también es un tema de cómo desincentivo que se acudan a las vías unilaterales. Desgraciadamente, la única forma que se ha desincentivado ha sido acudiendo a la vía judicial. Desgraciadamente, porque a mí tampoco me parece. O sea, yo pienso que la vía judicial y más la penal tiene que ser la última ratio, es decir, es el último extremo cuando no hay otro camino. Evidentemente, por muchas razones que ya hemos hablado muchas veces, al final acabó la cosa ahí, ¿no? Pero la realidad es que no hubo, digamos, ningún otro tipo de reacción frente a lo que se vio que empezaba como una vía unilateral y que terminó donde terminó. Claro, si tú insisto, yo no soy nada partidaria de acudir solo a la vía judicial y menos a la vía judicial penal, pero cuando no se hace ninguna otra cosa, como no se hizo aquí, hasta llegar ahí, pues este es el único incentivo que tú tienes. No sé, cuando lo quitas, ¿cuál es el incentivo para que no vuelvan a la vía unilateral? Esta es la pregunta, insisto, bueno, pues, porque ojalá que me digáis no, porque tal, no sé. Que no puedan, yo ahora pues mira, no sé cuál es. Te voy a decir cuál es el incentivo. Primero dices que no les hemos escuchado. Hemos escuchado al presidente de la Generalitat, que en el discurso de investidura no habló de la vía unilateral, sino que habló siempre de vías pactadas. Perdona. De vías pactadas. 1, 2. ¿Cuál es el incentivo de que no lo vuelvan a hacer? Pues el incentivo de que no lo vuelvan a hacer es que no vuelvan a ser juzgados y condenados. Y tú me dices, es que no ha pasado nada. Claro que ha pasado. Primero hay algunos que han estado 4 años en la cárcel, ¿vale? Uh-huh. Todos ellos tienen una inhabilitación que presumiblemente incluso con el indulto se mantendrá esa inhabilitación y por tanto eso habrá que verlo. Bueno, también habrá que verlo. Por lo tanto, no podrán volver a ocupar cargos públicos y al menos desde cargos públicos no van a volver a poder hacer lo mismo. Eso va a estar claro. Ojalá que sea Siguiente, así, Fernando. Si además ese indulto, como parece, va a ser condicionado, querrá decir que no pueden volver a hacerlo porque volverían a la cárcel. Y además hay una voluntad que parece del actual presidente de la Generalitat y su equipo, de no ir a la cárcel y no volver a cometer esas ilegalidades. Luego, sí hay incentivos. ¿Esto quiere decir que esta sea la solución? No, claro que no, ojalá no. Y además, insisto, creo que hay que estar muy atentos para ver cómo se gestiona todo esto. Pero desde luego, me parece que lo primero que hay que hacer es crear un clima para que pueda haber ese acuerdo y para eso es imprescindible primero solucionar el asunto de los presos. Y la manera de solucionarla parece que es esta. ¿Te podrá gustar o no? Quiero decir, igual algunos de los que podemos defender esta vía consideramos que lo que hicieron fue un disparate, nos llevaron a un lío, fue antidemocrático, son insolidarios, etcétera. Pero como creemos que la otra vía no ha funcionado, creo que merece la pena intentar otra vía distinta. Ya. Es que no sé muy bien cuál es la otra vía, porque ¿cuál es la otra vía que no ha funcionado? Bueno, no ha funcionado la vía judicial. La vía judicial sí ha funcionado. Otra no cosa ha funcionado porque estamos igual. Políticamente. Bueno, porque tiene tiene votantes, claro que sí. La que no ha funcionado, la que está claro que no funcionó fue la recogida de firmas contra el Estatut de Cataluña. La que está claro que no funcionó fue la decisión del Partido Popular de recurrir una parte del Estatuto, el conjunto del Estatuto de Cataluña ante el Constitucional, teniendo idénticos artículos en el Estatuto Valenciano que nunca recurrió ante el Constitucional. Sí. Lo que está claro es que no funcionó llamar al boicot de los productos catalanes. Lo que está claro es que no funcionó enfrentar a unos territorios con otros. Eso, lo que está claro es que no funcionó. Porque ante los nacionalistas durante 40 años, porque tampoco parece que haya funcionado. ¿Sabes cuál fue la consecuencia, Elisa? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Que subió exponencialmente el número de independentistas. Sí, pero yo, y a más, que hubo mucha gente que sin ser independentista desconectó emocionalmente del resto de España. Con
aquellas actuaciones y aquellas políticas. Que es una historia muy larga y de muchos desencuentros y con muchos errores, pero yo lo que también veo es una historia donde gobiernos de uno y otro signo siempre han cedido por razones de que tenían minorías parlamentarias, que me parece bien, concesiones a los nacionalistas, empezando por un montón de competencias que no estaba previsto hacer la cesión y que se hace porque y esto también lo hace el gobierno del Partido Popular, ojo al dato, y esto pasa durante muchos años y al final te encuentras con una escalada por muchos motivos y claro, siempre porque has ido cediendo siempre en las mismas circunstancias, y yo no veo que ellos hayan renunciado nunca a nada hasta llegar a la declaración unilateral que la vivimos en 2017. No tengo la sensación de que esta forma de funcionar que lleva 40 años haya funcionado, no tengo en absoluto. Entonces, a mí la que sí me gustaría es, oye, a partir de ahora, por supuesto, todo el mundo puede defender las ideas que quiera, faltaría más, pero aquí hay unas reglas del juego que nos hemos dado entre todos y uno no se las puede saltar, Claro que no se las puede saltar. Si llegamos a esa conclusión, bueno, pero es que hasta ahora la realidad es que hasta ahora ¿qué ha pasado? Que cuando se han sentado en el banquillo, han sido juzgados, están cumpliendo una pena de prisión, o sea, no digas que no ha pasado nada. Pero te has saltado un montón de veces antes las reglas del juego y no te ha pasado nada. Es que porque esto no es un proceso de un día para otro, es un proceso de muchos años donde tú vas haciendo cosas, no pasa nada, vas haciendo cosas, te vas animando. Pero ¿cuándo no ha pasado nada? Pero cuando no ha pasado nada, cuando has incumplido un montón de sentencias del Tribunal Supremo sobre el tema de la inversión, no ha pasado nada. Cuando otra cuestión que han hecho un montón de veces, yo como jurista lo digo, cuando has retirado recursos al del Tribunal Constitucional porque necesitabas el apoyo parlamentario y por tanto no sabemos si esa ley era o no era inconstitucional. Esto ha pasado un montón de veces, también con el País Vasco. Entonces, tú llega un momento que estás dando a cambio de de ese apoyo, estás dando cosas que pertenecen al Estado de Derecho, porque, insisto, estás retirando recursos, no estás cumpliendo sentencias, hasta que llega, claro, esta gente se anima y llega un momento que dice, pues yo me salto la Constitución. Lo que pasa es que si acabas de decir... Y terminas en la vía penal, cosa que, insisto, a mí me parece el último extremo. No debería terminar nadie nunca en la vía penal. Tendrían que haber pasado cosas antes. Yo diría que siempre que han pasado la ley ha pasado algo. No, y efectivamente en esas retiradas de recursos, como nunca sabremos, y tú lo acabas de decir, si eran inconstitucionales o no. Desde luego ahí no ha habido una transgresión de la ley. No, pero digamos, a ver, nunca sabremos porque evidentemente la que le corresponde el pronunciamiento es al Tribunal Constitucional, pero vamos, como jurista uno sabe que si tus votos van a ser necesarios para una, digamos tal, tú puedes ser no sé cómo decirte, un poquito más alegre cuando haces una norma, ¿no? Porque al final, oye, yo esto lo puedo negociar y yo puedo poner aquí unas cosas porque esto al final no se va a validar y por eso también era la historia del recurso previo de constitucionalidad. En cualquier caso, trayendo el asunto al presente en el que estamos, a mí me llama la atención algo que estoy escuchando mucho, independientemente de lo que se opine de los indultos y de que sea el camino o no sea el camino, no me refiero a esa discusión que está muy encendida. Me refiero a cómo ninguneamos lo que significa la privación de la libertad. 4 años en la cárcel, sí. 4 años privados de libertad. Es mucho tiempo. Esta pulsión punitiva que hay en España en general, no digo solo a propósito de este caso, en general, ¿no? A la cárcel, en general, incluso con los corruptos. A mí me ponen los pelos de punta porque me parece terrible. O sea, la privación de libertad, 1 año de la vida de una persona privada de libertad, es una inmensidad y estamos hablando de 4 años. Totalmente de acuerdo, pero eso tiene que ver con una cosa que yo lo he dicho un montón de veces, es que parece que la única justicia en España es la justicia penal y que si la gente no va a la cárcel no pasa nada, y creo que tiene que ver con una falta de reacción. Hay otros muchos mecanismos, siempre lo repito, en el propio derecho administrativo, para entendernos, que no son ir a la cárcel y que si se aplican antes, muchas veces evitan tener que ir a la vía penal. Pero hablamos de los indultos, de los indultos. Sí, pero en concreto, lo que quiero decir es que es una cosa que pasa mucho. De hecho, ya que lo dices, Elisa, dentro del no pasa nada está también el que han tenido que hacer efectivo fianzas y probablemente multas a mí me parece muy elevadas en el Tribunal de Cuentas. Eso está también en el capítulo de no pasa nada. Bueno, pero eso ha pasado ahora, Bien, eso ha pasado pero digas, ahora. No, y antes con Artur Mas, ¿te acuerdas Artur Mas también? Quiero decir, siempre que han pasado la ley, ha pasado algo. Yo incluso aunque haya cuando indultos, queráis os hago un dossier sobre eso, incluso aunque haya indultos, siempre que han pasado la ley en estos años, sobre todo respecto a los referéndum ilegales, ha pasado algo. Hombre, y lo habrá incluso
después o con indulto. Venga, que vamos a hablar de la hipotética remodelación del gobierno. Yo quería subrayar eso, que escucho en muchos debates lo de que no han cumplido nada. 4 años de cárcel, por Dios. Si la privación de libertad es una cosa tremenda, 4 años, nada menos, de tu vida. No ha habido consecuencias y que no ha pasado nada. Es que claro, consecuencias sí, pero hay unas sentencias y unas condenas que ponen lo que ponen. Entonces, bueno, pues está, se han cumplido. ¿Se ha cumplido el Estado de Derecho? O sea, a ver, se cumple el Estado de Derecho si se cumple lo que dicen las sentencias, que te pueden parecer desproporcionadas, que te pueden parecer injustas, sí, pero bueno, son las que han dictado los jueces y además se pueden recurrir ante el Tribunal de Estrasburgo. Y el indulto forma parte del Estado de Derecho. Bueno, de eso ya hablamos cuando queráis, porque es que eso es un tema ya muy largo la semana pasada, pero hablamos la semana pasada. Lo repetimos. Bueno, sí, yo creo que ya hemos puesto un poco los argumentos, tanto los jurídicos como los políticos. Mucho sobre eso. Yo solo quiero llamar la atención, y lo digo otra vez, sobre que privar de libertad es una cosa muy seria y no se puede ningunear el tiempo que una persona pasa en prisión, sea cual sea su delito. Y ya sabemos que tienen que ir a prisión por cuando hay una condena. No es de eso de lo que hablo, ¿no? Hablo de que parece que no es nada, ¿no? El tiempo en prisión debe ser terrible lo que mandan los jueces, no obstante. Bueno, va a haber crisis de gobierno, va a haber remodelación profunda. Los tiempos de los indultos van a determinarlo todo. También esa remodelación del Consejo de Ministros que está planificando Pedro Sánchez y que anoche adelantamos aquí en Hora 25. Aunque Moncloa quiere que los mensajes se centren en la gestión, pues claro, hoy a todo ministro que ha tenido un micrófono por delante se le ha preguntado por esto. Ima Carretero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se han impuesto el silencio y la prudencia en el PSOE y en el Gobierno. De hecho, muchos entendieron ayer como un aviso a navegantes ese mensaje nocturno de la Moncloa contra los rumores y comentarios, eso decía el comunicado, y lo vieron como una advertencia para evitar que se desvíe el foco de la gestión. Pero realmente la Moncloa no desmintió que el presidente sopese esa remodelación del Gobierno, que es con lo que cuentan muchos en el PSOE, que creen además que la coyuntura invita a que sea antes de las vacaciones de verano. Pero los ministros que han respondido hoy en público no se han movido del guión. Lo que tengo claro es que este gobierno y el presidente a la cabeza estamos centrados en acorralar al virus, en acabar con esta maldita pandemia cuanto antes, en el objetivo más importante, en la campaña más importante que tiene, que es el reto de país, que es la vacunación. Hoy le digo 10 millones, lo vamos a alcanzar ese hito, y en la recuperación económica. Carolina Darias, la ministra de Sanidad, daba esta explicación esta mañana en Hoy por Hoy. Y en el sector morado del Gobierno dan muestras de tranquilidad. Aseguran que en este momento no hay nada sobre la mesa, no hay nada en firme. Eso dicen en el equipo de Yolanda Díaz, que insisten en que el presidente y la vicepresidenta tienen muy buena relación y que, lógicamente, si se producen cambios en el Gobierno, lo hablarán. Distintas fuentes del PSOE y de Podemos cuentan con que si hay remodelación y se reduce el número de carteras, se buscará el equilibrio dentro de la coalición. Mira, Elisa, a los periodistas que normalmente nos ocupamos de la política, no hay casi nada que nos guste más que una buena remodelación de gobierno. Podemos tirarnos semanas con esto. Buena o mala. Buena o mala, profunda o superficial. Podemos tirarnos semanas remodelando el gobierno, esperando que el presidente, que es el que tiene la prerrogativa, decida cuándo, cómo y de qué alcance va a ser esta remodelación de gobierno. Bueno, no sabemos cómo va a ser, pero tiene toda la pinta de que va a ser, y se habla de ello desde el día después de las elecciones de Madrid, porque eso fue el primer síntoma de que el gobierno tenía problemas y que el gobierno necesita un impulso político para afrontar lo que queda de legislatura. Hay algunos ministros o ministras que están manifiestamente en entredicho, y que por tanto esa situación se tiene que producir tarde o temprano para llegar a septiembre con un gobierno remodelado y empezar una nueva etapa de la legislatura. Yo creo que esto, cualquier periodista que se acerque un poquito a Moncloa, lo hemos escuchado y creo que está bastante claro. El comunicado de ayer yo creo que hay que dedicarlo para, no diría el Museo de los Horrores, pero casi. Déjame poner en antecedente a los oyentes, claro. Es el comunicado que manda Moncloa anoche muy tarde, ya 11 y pico prácticamente. Nosotros estábamos terminando el programa para decir que una remodelación del gobierno es una prerrogativa del presidente. Lo cual es obvio, pero además lo que hace ese comunicado es dar carta de naturaleza a los rumores que había sobre los cambios, con lo cual ahora nos encontramos que a través de un comunicado oficial
se deja claro que sí que va a haber esos cambios en el gobierno dentro de casi un mes, porque si tienen que ser después del indulto será dentro de casi un mes, como mínimo. Con lo cual tenemos ahora un gobierno que hoy comentaba algún ministro su situación. Imagínate un ministro que se sienta con los sindicatos y los empresarios a negociar, en qué situación se sienta sabiendo que dentro de un mes igual deja de ser ministro. Es decir, yo creo que es una sensación de incertidumbre y de posible cambio bastante anómala, por decirlo suavemente. ¿Antes de agosto o después de agosto, Esther? Porque parecía que la cuestión estaba en esto, ¿no? Bueno, ayer precisamente los que contamos esta historia fue porque teníamos información de que se estaba preparando para antes del mes de agosto. Yo quiero referirme también al comunicado de Moncloa, porque no sé cómo lo ha calificado Fernando, pero yo creo que era un derroche de creatividad periodística. Porque hacer un comunicado a las 11:30 de la noche, después de que a las 10 adelantásemos de lo que se estaba hablando en los últimos días en Moncloa, solo para decir que el presidente del gobierno está trabajando en la lucha contra la pandemia y la reactivación económica, y que es el presidente del gobierno quien tiene la atribución en exclusiva de modificar su gabinete, bueno, pues yo lo califico de derroche de creatividad y lo voy a dejar ahí. Pero efectivamente lo que da es carta de naturaleza a las conversaciones, rumores, nombres que se llevaban y se traían en los últimos días a Moncloa. Yo creo que esta mañana ha habido todo un desmadre a la caza y captura de aquellos ministros que han hecho comentarios al respecto y que han dado por buena la crisis de gobierno antes de las vacaciones de agosto, pero sigue habiendo en presidencia del gobierno perfiles y nombres que están encima de la mesa para sustituir a algunos de los ministros, y perfiles que podrían entrar en la próxima remodelación a formar parte de este gabinete. Y a mí me hace gracia esto cuando dicen, no, hay una comunicación fluida entre Yolanda Díaz y el presidente del gobierno. Uy, ¿cómo no va a informar el presidente del gobierno a Yolanda Díaz de si va a modificar la composición de la mesa del Consejo de Ministros? Pues ¿cómo no informaba a Pablo Iglesias? De la misma manera que se enteraba por la prensa cuando tomaba la decisión de cambiar a algún ministro en esos cambios menores que ha hecho desde que es presidente del gobierno. Claro, porque esa sí que es una prerrogativa suya, sí, lo diremos una vez más. La crisis del gobierno más larga de la historia. Sí, bueno, sí, paciencia, sí. Un mes, que luego ya os vais de vacaciones, ¿no? Luego ya a continuación nos vamos todos de vacaciones, ¿ves, Elisa? Sí, ya veo. Vete preparando, porque semana a semana hablaremos una vez y otra vez sobre los ministros que salen, los que entran. Nos encanta. Esto nos encanta. No sé cómo lo ves tú, por cierto, aunque no seas periodista. Pues lo veo muy desde fuera, claro. No, pues no sé qué decir. Es que como no hay nada concreto, ¿no? Más que rumores, pues bueno, pues cuando haya una crisis. Yo lo único que sí me gustaría decir es que yo creo que hay muchos ministerios, ¿no? Y que en algunos casos es bastante disfuncional digamos, la partición que se hace con independencia del ministro o la ministra, ¿no? O sea, desde el punto de vista estructural sí que veo que el tema de separar, por ejemplo, el Ministerio de Universidades de la parte de investigación, pues son cosas que, digamos, las estructuras se resienten, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la administración, pero no sé si eso se va a tomar en consideración o no, claro. Bueno, y un apunte de la economía antes de irnos a publicidad, que tenemos que irnos. Este fin de semana los ministros del G7 negocian en Londres una reforma de la fiscalidad. En esa reunión, las primeras potencias mundiales van a debatir la propuesta del presidente de Estados Unidos y de su secretaria del Tesoro de imponer a nivel mundial un impuesto de sociedades mínimo efectivo. En la práctica, lo que se busca es evitar que las grandes compañías eludan el pago de impuestos alojando una parte importante de sus beneficios en otras jurisdicciones. Hoy Nadia Calviño, la vicepresidenta económica española, junto a los ministros de Economía de Alemania, Francia e Italia, firman una tribuna en The Guardian. Dicen que el impuesto de sociedades mínimo efectivo del 15% sería un buen inicio. En fin, las conclusiones del G7 irán al próximo G20 y el acuerdo se podría formalizar en otoño. Hora 25. Pepa Bueno. Esta tarde las comunidades autónomas han recibido ya la orden del Ministerio de Sanidad de aplicar las nuevas restricciones al ocio nocturno y a la hostelería que se acordaron en el Consejo Interterritorial de esta semana. En esa orden que firma la ministra Darias, Sanidad advierte textualmente a las comunidades de que serán de obligado cumplimiento con independencia
de lo que hubieran votado en ese Consejo. Y de momento 5 comunidades rechazan hacerlo. Teresa Rubio, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Y ya están preparando sus recursos. Quieren que esta imposición se convierta en recomendación porque es lo que tiene lógica, dicen, si realmente existe la cogobernanza. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid. Y hagamos un poco de memoria. El Gobierno sale del estado de alarma, dice que las comunidades autónomas tenemos paraguas legal para tomar decisiones. Tomamos decisiones que todas han tenido que ser ratificadas por los tribunales y cuando ya tenemos esa decisión ahora quiere intervenir. López Miras, Murcia también estudia recurso, dice además que no tiene sentido que el Ministerio tome esta decisión justo cuando la situación empieza a mejorar. La situación nos permite flexibilizar medidas y el Gobierno de España intenta imponernos un documento que lo que hace es restringir. Desde Galicia, Núñez Feijóo, además de estar en contra, no entiende que la vigencia del documento se mantenga hasta que esté inmunizada el 70% de la población. Cree que, como los periodos epidemiológicos, debería evaluarse cada 15 días. Y ante las palabras de la ministra, ¿quién la ser? Yo espero que cumplan y si no lo hacen, pues tendremos que hacer que se cumplan. Me parece que ese tipo de amenazas son impropias nun estado descentralizado, nun estado con servicios de saúde e con competencias en materia de saúde pública. En Hora 14 le hemos preguntado al jurista experto en sanidad Francesc José María si el Ministerio puede imponer las medidas. No está en absoluto claro que puedan exigirse responsabilidades desde el punto de vista jurídico, otra cuestión es político. Y es que la propia ley de cohesión y calidad del sistema que define la creación del Consejo Interterritorial es contradictoria. Por un lado, dice que el Consejo solo podrá emitir recomendaciones, pero cuando regula las actuaciones coordinadas en salud pública, habla de obligado cumplimiento. Pues aprovecho que tengo otra jurista en la mesa. Elisa, ¿qué entiendes tú por consenso? ¿Unanimidad o la mitad más uno? Pues esto es que es un tema muy interesante, efectivamente, jurídicamente, ¿no? Porque si la norma específica solo habla de consenso, pero si esto se parece a una conferencia sectorial, en la norma que regula las conferencias sectoriales sí se dice que los acuerdos obligan a todos, aunque se hayan adoptado por mayoría, ¿no? Entonces entiendo que lo que entiende el Ministerio en este caso es que por analogía o por similitud o por considerar que realmente estamos ante una conferencia sectorial, se aplica la ley 40/2015, que sí que habla que en este caso, cuando hay una coordinación por parte del Ministerio, los acuerdos obligan, aunque no haya unanimidad. Por lo tanto, me temo que esto va a acabar efectivamente en un tribunal de justicia que al final será el que determinará si estamos en necesidad, si es necesaria la mayoría o la unanimidad. Entiendo que la postura del Ministerio se basa en esa interpretación que digo y por tanto considera que aunque no haya unanimidad es obligatoria, pero como van a recurrir, pues me imagino que al final los tribunales dirán lo que entienden, ¿no? Hay una cierta contradicción, efectivamente, un poco en la regulación, ¿no? La pregunta es palomera porque hemos llegado hasta aquí. O sea, ¿por qué en el momento en el que los datos de la pandemia son mejores, la vacunación avanza a un ritmo espectacular, por qué ahora se acuerda imponer un patrón único cuando venimos de un estado de alarma en el que cada comunidad hacía no lo que quería, pero que adaptaba las limitaciones a su territorio? Pues sinceramente no lo entiendo, Pepa. Me haces una pregunta muy complicada. Es que yo no lo he entendido. O sea, no lo he entendido. Es verdad que hace meses que el Gobierno decidió pasar a las comunidades autónomas la gestión de la pandemia con ese estado de alarma, el último estado de alarma, para no asumir el desgaste político que había tenido en los primeros meses de la pandemia, y ahora es difícil explicar que pretenda coordinar estas medidas de forma igual en todo el territorio, ¿no? En función de los datos, eso es cierto. A mí me cuesta encontrar una explicación lógica, no lo entiendo. De la misma forma que tampoco entiendo que aquellas comunidades autónomas que están en desacuerdo con la decisión aprobada por el Consejo Interterritorial vuelvan con el discurso de que el Gobierno de España quiere arruinar a los madrileños, a los catalanes, a los vascos. Es decir, a mí lo que me sorprende después de año y medio de pandemia y de la gestión de la crisis es que no haya habido una sola decisión, me da igual que fuese de las comunidades autónomas que del Gobierno de España, que no fuera motivo de debate partidista.
Es decir, en vez de establecer un marco única y exclusivamente en función de la protección de la salud, siempre había motivos políticos para la confrontación, y a mí la verdad es que me resulta agotador después de año y medio y después de todo lo que hemos soportado los españoles en esta crisis sanitaria. Me resulta muy agotador. Creo que ya no hay motivos para actuar con criterios partidistas, porque, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, los madrileños hablaron y el Gobierno de España pudo ver cuál era el sentir general en esta comunidad autónoma en la que vivimos, y por lo tanto seguir tensando esa cuerda, de la misma forma que sostengo que el discurso incendiado e inflamado Isabel Díaz Ayuso debería de pararlo ya ha ganado las elecciones, ahora tiene que formar un nuevo gobierno. Bueno, pues que empiece desde cero y empiecen a tomar decisiones de acuerdo a los datos epidemiológicos, a la curva de la incidencia, tal, pero que dejen ya de confrontar de esta manera, porque es muy cansino. Pues ahora te voy a decir una cosa de la Comunidad de Madrid un poquito más adelante, que quiero primero quedarme aquí en esta revuelta territorial otra vez. Sí, es muy sorprendente por lo que se ha explicado del giro de primero el gobierno, luego las comunidades autónomas, ahora de pronto cuando ya se supone que se está al fin por la vacunación, volvemos otra vez a que es el gobierno quien lo decide. No se ha resuelto cómo funciona el órgano donde se tienen que tomar las decisiones, la cogobernanza como mínimo no está bien diseñada, puesto que se presta a distintas interpretaciones, como decía Elisa, y yo creo que desde ese punto de vista es muy inexplicable. Y luego, ya que antes hablábamos, haciendo una comparación un poco complicada con el tema de Cataluña, cuando se llega a este tipo de reuniones hay que hacer un poco de buscar ese consenso, sea mayoría absoluta o sea unanimidad, pero hay que buscar algún tipo de acuerdo. Habíamos quedado en que cada comunidad autónoma, como tiene datos y funcionamientos diferentes, podría adoptar decisiones distintas. Hay que llegar un poco acordado a este tipo de decisiones. Y luego lo que me pide el cuerpo también es criticar, y tendré razón seguramente en esto, a Isabel Díaz Ayuso por utilizar la confrontación política desde el gobierno de la comunidad, pero es que en este caso no está sola. Es que Urkullu, que siempre le hemos considerado como el moderado y el ejemplo de sensatez y sentido común, está también en ese lado. Y los moderados del Cataluña está también en ese lado. Sí, pero las formas no son las mismas. Baleares, el discurso no bien, es el mismo. Pero el resultado es el mismo. El resultado es el mismo. Luego cada uno lo interpreta. Puede defender una posición política con un discurso con otro. Bien, y yo pero diferencias. Voy a la decisión. Luego cada uno lo interpreta el papel con más o menos fuerza o volumen de tono, pero en el fondo están discrepando de esta decisión personas tan distintas y gobiernos tan distintos como el del País Vasco, Cataluña, Baleares tampoco está de acuerdo y no gobierna precisamente la derecha. Quiero decir, algo habrá sobre ese acuerdo cuando gobiernos tan diferentes están en eso. Incluso lo que dice Núñez Feijóo de que se establezcan revisiones cada poco, como se han hecho con otros, creo que tiene un cierto sentido común, que igual valdría la pena que se le diera una vuelta a este acuerdo y no ir a los tribunales, sino antes hacer una reunión, hacer una ronda discreta y llegar a un acuerdo para revisar este acuerdo o ver qué es lo que se puede mover. Cogobernanza, reivindica Fernando, cogobernanza. Soy un antiguo. Y hemos escuchado a las autonomías, a las comunidades de todo signo en esta crisis, reivindicando su autonomía, efectivamente, y reivindicando órganos de coordinación. ¿Vosotros os imagináis la que se montaría en este país si alguien propone una reforma federal de la Constitución? Dotarse de órganos federales. Si se está rompiendo España permanentemente, ¿qué sería este país si se aspirara a una reforma constitucional que dotara efectivamente de mecanismos y órganos de coordinación federal, que es en la práctica lo que está pasando sin que existan los mecanismos para hacerlo, ¿no? Bueno, fíjate, uno de los anatemas de esto del diálogo entre España y Cataluña, y digo bien entre España y Cataluña, era que era el Estado hablando con una comunidad autónoma. Y acordaros que cuando el presidente del gobierno de España fue a la sede de la Comunidad de Madrid a negociar con la presidenta de la Comunidad de Madrid con las banderas, que yo sepa, la derecha no dijo nada de aquello. ¿Os imagináis una escena similar ahora entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés? Imaginemos la trompetería, pero te vas a empezar a imaginar una trompetería internacional. Escucha esto. La Comunidad de Madrid no solo tiene abierto un frente con el gobierno central español,
va camino del conflicto diplomático con Colombia por estas palabras de Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de esta comunidad. Por ejemplo, hay un aumento progresivo en las últimas semanas de la variante colombiana. Recuerdo que esta variante tiene la mutación 484 y que puede ser de las que pueda generar algún problema en relación con las vacunas. La cosa venía del gobierno no controla Baraja, el gobierno no controla los aeropuertos. Bueno, pues sus palabras han cruzado el Atlántico y han provocado la protesta del gobierno colombiano. Javier Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Sí, teníamos poco con las polémicas con un ministerio, pues ahora las tenemos con dos y de dos países distintos. Esa asociación que ha hecho Zapatero de la cepa B1621 con Colombia ha provocado una reacción, como decías, airada del ministro de Salud de ese país. Citando a Zapatero, le dice que un país reporte una cepa no lo define como lugar de origen. Inmediatamente le reprocha también su falta de precisión que asegura alimenta la xenofobia. También le ha reprendido a Zapatero el Instituto Colombiano de Salud. No se trata de ningún linaje colombiano, le dice, sino de una investigación colombiana. Y hasta la rama americana de la OMS ha publicado un comunicado en el que cita al gobierno madrileño y recuerda que asociaciones como esa pueden producir estigmatización, dice, de determinados territorios. De hecho, esta misma semana Fernando Simón llegó a corregir a un periodista durante una rueda de prensa por preguntarle literalmente por la variante india. Simón le recordó que la OMS pide que se use la nomenclatura internacional precisamente para evitar sanbenitos a ningún país. Con esto no contabais, ¿eh? No. Bueno, ya contamos con cualquier cosa, ¿no? Con una medio crisis diplomática, medio crisis diplomática. Pero yo tenía la impresión de que cuando hablábamos de dotarse de una constitución federal, si es que llega el momento en que eso se plantea, alguien más quería intervenir. No sé si era Elisa. Sí, hombre, no, a mí el tema federal me parece interesantísimo, pero yo creo que está bien traído. Oye, si no nos podemos poner de acuerdo en lo que ya tenemos, que efectivamente el problema es verdad que son órganos que no tienen, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Tiene un diseño que no es estrictamente federal y sobre todo que no es muy claro, ¿no? Pero vamos, si no ponemos de acuerdo en lo que ya tenemos, me parece difícil ponerse de acuerdo a nivel federal y sin embargo veo que sería esencial, ¿no? Porque yo creo que estamos ya en una situación donde esto sería importantísimo y no estar cada vez discutiendo si nos vamos a los tribunales, si esto es de una forma, o sea, hacer un diseño realmente yo creo federal, que la derecha española por primera vez acusó al Partido Socialista de querer romper España cuando presentó la propuesta de reforma federal de la Constitución. Quiero decir que igual mejor no se hubiera ido si aquello se hubiera impulsado y en la época del bipartidismo, porque estábamos en aquella época solamente el 70% de la representación en el Parlamento eran Partido Popular y Partido Socialista. Igual no se hubiera ido mejor y no estaríamos donde estamos hoy, si se hubiera impulsado aquella reforma, pero como aquí cualquier cosa se utiliza para descalificar al adversario, pero la frase de romper España se acuñó precisamente con una propuesta de reforma federal de la Constitución del Partido Socialista. La Declaración de Granada, ¿no? ¿O antes? Bueno, un poquito antes, la declaración, ¿no? fue posterior a la presentación de aquella reforma que el Partido Socialista llegó a llevar, yo creo que dos elecciones consecutivas en su programa electoral y motivó mucho debate interno en el seno del Partido Socialista. Es verdad que se abrió un canal, que el PSC no veía claro los planteamientos de Madrid. Hubo un documento muy bueno que hicieron los socialistas andaluces, pero al final se llegó a un consenso mínimo y se plasmó en un documento que se llevó al programa electoral, y allí fue la primera vez en la que el Partido Popular por aquel documento acusó a los socialistas de querer romper España. Sí, pero yo lo que también veo es que cuando la gente piensa una reforma federal, también exige mucho, o sea, no es solo... Bueno, claro, como todo, claro, todos los cambios exigen mucho. Voluntad, para empezar voluntad, y luego diálogo, mucho diálogo. Y mucha seriedad, es decir, los estados federales están muy bien, pero tienen también unas reglas que hay que respetar, ¿no? Y no, que hay unas reglas que hay que respetar y hay una cosa básica que es lo que se llama la lealtad institucional. Entonces, como ahora evidentemente no tenemos de eso, o por lo menos no tenemos
tenemos eso, en algunos sitios es más complicado porque se nos olvida un poco que se hace un diseño, se hacen unas reglas, pero que esas reglas también hay que respetarse y que también, digamos, la federación tiene unas competencias que hay que respetar. Ahora nos movemos un poco en este totum revolutum, donde a ver si nos ponemos de acuerdo, no sé cómo decir, te da más pie a la política, entendida en este sentido, pero cuando esto, digamos, diseñas unas reglas ya más estrictas, a lo mejor tienes menos capacidad, porque las cosas son A o son B, o las hace uno o las hace otro. Ahora estamos jugando un poco, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Lo habéis dicho. Bueno, primero es el gobierno, las comunidades autónomas, no sé qué. Esto a lo mejor con un diseño federal claro se acaba un poco, para entendernos. Hombre, siempre habrá espacios de, digamos, de discusión. Sí, pero no fijar las competencias en condiciones, ¿no? Claro, pero no sé si todo el mundo está interesado en eso, es lo que quiero decir, porque mientras estás un poco en este totum revolutum, pues bueno, unos y otros pues vas jugando. Cuando una vez que dices, mira, estas competencias son de este, o estas competencias son del otro, o en este caso digamos que no sé cómo decir, vas que jugando ya no y eludes responsabilidades. Claro, exacto. La rendición de cuentas. Porque, exacto. Claro, aquí decir, oye, esto es cosa tuya bien, y si sale mal es cosa tuya. Aquí, bueno, no es tuyo, es mío, es de tal. Pues jugamos mucho a eso, Bueno, de hecho, uno de los intentos del estatut fracasado catalán era precisamente establecer qué tipos de competencias había para que no hubiera este tipo de conflictos. Y todo lo que sea debate sobre una futura reforma constitucional creo que conduce a la melancolía, así que creo que es mejor dejarlo. Así que, ¿con qué nos vamos, Ana? Pues con una noticia que nos da muchísima alegría a todo el equipo de Hora 25. La semana pasada, 2 oyentes del programa se pusieron en contacto con nosotros porque hace año y medio que se presentaron a unas oposiciones de gestión procesal y administrativa. Son las oposiciones que permiten a quienes aprueban trabajar en un juzgado como gestores. Después de todo ese tiempo, año y medio, el Ministerio de Justicia todavía no había publicado la lista definitiva de aprobados. Así que preguntamos al Gobierno qué es lo que estaba pasando. Se comprometieron a publicar la lista esta semana y así ha sido. Nos lo han contado emocionadísimas hoy María y Blanca, que después de unos meses muy duros a nivel personal, esperando, claro, a que saliera esa lista, se preparan ya para tomar posesión de su plaza si todo va bien este verano. Hola Pepa, soy María de Canarias y te tengo que contar que salieron las listas de gestión y finalmente estoy dentro, estoy aprobada, tengo plaza, así que muchísimas gracias porque para mí supone un montón el saber ya que tengo mi plaza y que dentro de poco voy a poder estar trabajando en mi puesto. Así que imagínate lo contenta que estoy. Hola Pepa, te mando este audio para contarte que ha salido por fin la lista de aprobados definitiva de gestión procesal. Estoy dentro y he podido respirar tranquila. Llevo año y medio esperando este momento y estoy que no me lo creo. Os agradezco el altavoz que nos habéis dado y agradezco al secretario general de la Función Pública por haber cumplido su promesa. Ahora solo nos queda empezar a trabajar, que todos tenemos muchas ganas. Muchas gracias de nuevo y os dejo que lo voy a celebrar. No sabéis la alegría que nos ha dado, porque pocas veces haces un trabajo en el que detectas que hay algo, en fin, terrible. Muchas personas, año y medio, esperando el resultado de una oposición sin saber si tienen empleo, si no lo tienen. A muchos se les ha agotado el paro, han vivido situaciones de cierta desesperación y en una semana ya están aquí las listas. María, enhorabuena. Blanca, enhorabuena, que tengas bien a tu bebé porque estabas embarazadísima cuando nos llamaste. Nada como sentirse útil, ¿eh? Nada como eso. Que te inviten a la fiesta. Está genial. Fernando Garea, Elisa de la Nuez, Esther Palomera, buena semana. Igualmente. Buenas noches y buena semana. Adiós. Un beso para todos. Volvemos el lunes. Que descansen. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.